Para mí el Papa del Tarot representa a mi abuelo paterno. No solo porque es la pareja arquetípica de la papisa, que era mi abuela, sino porque él me enseñó prácticamente casi todo lo que sé del amor. Cuando yo nací tuvieron que obligarlo a que fuera a visitarme, porque no quería saber nada de una niña, pero dicen que cuando me vio y le sonreí se quedó prendado de mí y desde entonces ya fue difícil separarnos. Yo me crié con él en la zapatería desde que era una bebé. Tal vez alguien debiera estudiar los efectos que pudo ocasionar en mi cerebro aspirar de continuo las colas y fuertes disoluciones para el arreglo y confección de los zapatos. Mi juego preferido en esos primeros años era atraer con un gran imán todas las puntas de su caja de zapatero y volver a ordenarlas según sus tamaños. Un juego muy autista, por otro lado. Siempre me llevaba a todas partes en sus brazos porque, aunque podía caminar, enseguida me mostraba cansada, y cuando a las demás niñas del parvulario las acompañaban sus madres, era mi abuelo quien a mí me abotonaba el mandilón. Así que fue terrible cuando cambió de oficio y me comunicó que se ausentaría de casa durante 6 meses 2 veces al año. Antes, en cierto modo, me emancipó. Él consiguió que yo pudiera cruzar sola la ciudad origen con 8 años. No sé, quizá algo impensable en los tiempos de hoy. Y me acostumbró mal porque me adjudicó mis pagas por no hacer nada, porque había que salir y gastar, que yo no sé si de tener hijos o nietos los educaría así. Pero lo más importante que me enseñó fue cómo llegar a mi destino, siempre sirviéndome de mi memoria, y también que no debía volver bajo ningún concepto la cabeza atrás. Eso con el paso de los años lo apliqué durante mi crisis y fue mi precepto, también lo que tiró de mí en aquel laberinto del que era casi imposible salir. Mi abuelo era mi guardián. Se quedaba en una silla a oscuras hasta que yo me dormía, y no había alegría más grande que la mía cada vez que regresaba de una de sus larguísimas estancias en el mar, porque los telegramas no contaban, aunque hubo muchos, pero que yo recuerde ninguno dirigido a mí. Cuando se jubiló, le diagnosticaron un cáncer de páncreas, pero se acordó que él no lo supiera y mi padre me prohibió llorar. Yo lo que compartí con él fueron muchos nolotil y también algunos hipnóticos, porque lo mismo que me había hecho beber quinito con 5 años, convirtiéndome él mismo en alcohólica, porque entonces se creía que era reconstituyente, pensaba que los anestésicos del dolor no pasan factura. Próxima a su última partida me hizo prometerle que me casaría y que me iría de casa, porque mi padre seguía siendo el que era, el que había intentado abusar de la hermana pequeña de mi madre un día que se emborrachó cuando ella contaba tan solo 10 años. Yo de esto me enteré antes de los 8, por mi abuelo, que no tenía secretos para mí o al menos no los tenía en ese aspecto. Mi abuelo también me contó algo por lo que yo a esa edad lo reprendí, porque yo ya debía ser yo. Antes de conocer a mi abuelo había tenido una novia que le había sido infiel, y de lo que presumía mi abuelo era de haberla arrastrado hasta unos maizales y haberle dado una paliza. Hoy, por algo así, se le habría caído el pelo, por no decir que habría ido a la cárcel. Pero él se reía cuando yo lo reprendía, se reía sabiendo que en el fondo tenía razón y que en su mundo sin lógica era lo más sensato que él había conocido. Quiso hacer el amor con mi abuela hasta sus últimos días. Ella siguió soñando con ello hasta la ancianidad. Quiero decir que tenía pesadillas, porque él casi estaba en estado cadáver. 2 días antes de su muerte pidió que le quitaran un horrible lagarto del pecho que no le dejaba respirar y producía terror como lo contaban. Yo supe que había llegado nuestra hora de despedirnos aquella tarde, antes de irme a la deriva. Ese adiós fue muy dulce y comprensivo. Un adiós sin palabras, pero con una ternura infinita. Finalizábase una lucha cruenta, porque a él le habían dado tan solo 3 meses de vida, pero sobrevivió 18 y lo sobrevivió trabajando de vigilante nocturno para un sobrino y deshaciéndose día a día por el váter. Yo me acuerdo de mis noches insomnes preguntándome si cuando despertase iba a encontrarlo vivo, porque él, que nunca había leído, se empeñó en leer un libro sobre nuestra tierra que parecía no tener fin. Al final, cuando regresé, ya estaba la mesa de defunciones en el portal del edificio y habían llamado a la mujer de mi tío
que había sido gobernante en una residencia de ancianos. Fue ella la que dijo que había que meterle algodón en rama por el culo para que no se descompusiera. Aprovechando ahí para sisar una cartera, la de la cuñada de mi abuela Marcela, que probablemente fue la que advirtió a la familia, pero de que la ladrona había sido yo.